La elección del Emirato de Qatar para ser la sede de la celebración de la Copa del Mundo, la justa futbolística más exitosa, ha suscitado una serie de controversias donde lo que menos importa parece ser el fútbol. Qatar será un mundial atípico. Se celebrará, por ejemplo, en noviembre por las condiciones climatológicas. Es además un país que no tiene ninguna tradición futbolística, aunque la Casa Real qatarí es propietaria del país Saint-Germain, por ejemplo. En Qatar también se tuvieron que construir ex profeso 8 estadios con condiciones de trabajo sumamente deplorables en los que presuntamente fallecieron al menos 6.500 obreros. ¿Cómo llegamos hasta acá? Para analizar nuestro problema se encuentran con nosotros Carlos Pringolini. Él es antropólogo social por la ENA, él es también especialista en estudios latinoamericanos, es compilador del libro Del gobierno popular al modelo neoliberal y es autor del libro Fútbol y Neoliberalismo. Bienvenido, Carlos, gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo estás, Aquiles? Gracias por la invitación. Por No, cierto, acá está el libro Fútbol y Neoliberalismo. sí, recomendamos desde aquí extensamente su lectura también. Eh, Gracias. Está con nosotros Ovidio Celis, él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, es analista deportivo y activista político. Hola Ovidio, gracias por estar aquí con nosotros también, bienvenido. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Adam. Felicidades a los demás. Muchas gracias por invitarme. No, gracias por asistir, porque también está con nosotros Abentofail Pérez Orona. Él es maestro en filosofía por la UNAM, especialista en pensamiento económico por la UNAM y dirigente estudiantil. Abentofail, gracias por venir de nuevo a Lo Marginal en el Centro. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todos. Todos en este panel me parece que somos muy futboleros, así que desde luego tenemos toda la autoridad para hablar de fútbol. Bienvenidos todos y bienvenidas todas a Lo Marginal en el Centro. Quería comenzar partiendo de un punto diciendo que la FIFA es una institución corrupta que ha transformado el fútbol en una mercancía. Que la Copa del Mundo se organice en Qatar es una cosa consecuente con la historia reciente del fútbol global. Nada más por puntualizar, quería poner de manifiesto que a partir de la elección de Qatar cayó en la cárcel toda la cúpula del fútbol latinoamericano, lo que ha sugerido amaños, compra de voluntades y compra para la celebración en este Emirato. La elección de Qatar, por último, como sede mundialista, ha sido calificada por diferentes especialistas, diferentes periodistas, como la votación más fraudulenta en la historia del deporte. Y quería comenzar con este punto. Carlos, quería empezar contigo. ¿Por qué Qatar como sede del Mundial del Fútbol 2022? Bueno, hay una frase de Jorge Valdano que un poco sintetiza el tema de hoy. Valdano suele decir que el fútbol se politiza cada vez más y la política se futboliza cada vez más. Y acá tenemos un fiel reflejo de esta politización que lamentablemente deriva no solamente en un trampolín político para muchos, sino que también derivó en un caso concreto de corrupción. No es casualidad que justamente haya intervenido la justicia internacional, la Interpol, para atrapar aproximadamente 16 de los 22 miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA. Esto ya se veía venir desde hace mucho tiempo, pero Qatar fue de alguna manera la gota que derramó el vaso, que involucró a personajes como el presidente de la FIFA, el señor Blatter, como el exfutbolista y representante de la Unión Europea en Qatar, Michel Platini, e involucró a mucha gente más para hacer de Qatar, digamos, una promoción publicitaria donde obviamente la cantidad de dinero que hubo de por medio dejó los planes para muchos países que estaban aspirando también, caso Inglaterra, a poder ser sede de este mundial. Digamos que estamos asistiendo a un mundial atípico, atípico bajo el punto de vista de los derechos humanos,
porque se violan los derechos humanos, porque las leyes punibles son leyes discriminatorias, sobre todo para el caso de las mujeres, para el caso de la comunidad lésbico-gay, y también para las relaciones que van a tener los visitantes en Qatar. El hecho de no poder abrazarse, de no poder besarse, el hecho de no festejar, digamos, el caso de los argentinos que suelen festejar con cánticos, con abrazos, con bailes, etcétera, ¿será reemplazado por leyes punibles? Me estoy preguntando. Pero mucho más grave que todo esto es la vista gorda que hace la FIFA al caso de los trabajadores. Si bien algunos sostienen que son 6.500 trabajadores muertos en las construcciones del estadio, algunas organizaciones como Human Rights o Amnistía Internacional y otras ONG sostienen que son mucho más, que algunas llegan a 15.000 trabajadores. Trabajadores que están en condiciones infrahumanas, que no tienen los equipos de protección de trabajo necesarios para desarrollar la tarea, que además están, digamos, prácticamente secuestrados porque son inmigrantes que vienen de países vecinos, de Nepal, de Sri Lanka, de Bangladesh, pero que sin embargo las autoridades les retienen sus pasaportes y los condicionan para aquellos que se arrepienten o que quieren volver con sus familias. Algunos están hace 4 años, incluyendo salarios atrasados, soportando condiciones no solamente infrahumanas, sino que viven hacinados. Tenemos también un problema de clima, o sea, hay más de 50 grados promedio en el verano, razón por la cual estamos trasladando el Mundial a esta fecha del 20 de noviembre. Y permíteme decir también que hay un problema también con los jugadores de fútbol que llegan extenuados, que prácticamente juegan 3 días a la semana, muchos de ellos lesionados, algunos ni siquiera van a poder participar del Mundial, pero esto es algo que se venía advirtiendo desde el Mundial 86. Yo recuerdo que Maradona y un grupo de jugadores habían hecho su sindicato como para oponerse a los horarios que le ponían a los jugadores por razones de televisión. Bueno, todo esto hace que el negocio esté primero y hace que muchos políticos que usan como trampolín, digamos, la excusa del fútbol, puedan también hacer sus carreras. Ya lo hemos visto esto en otras dictaduras, como el caso de la dictadura fascista de Mussolini en la Italia del 34 y el 38, los mismos Juegos de Berlín en la Alemania de Hitler y el lamentable caso del Mundial 1978 desarrollado en Argentina con la peor dictadura militar, belicosa y asesina que haya sufrido mi país. Si nosotros tenemos en cuenta todo esto, es obvio que la política de derechos humanos de la FIFA deja mucho que desear. Pero lo que deja mucho que desear es el comportamiento de sus dirigentes, obviamente, y de aquellos que componen lo que es hoy el corporativo más importante a nivel mundial. Sí, desde luego me parece que la FIFA siempre ha sido un enemigo del fútbol en realidad, ¿no? Del fútbol popular, del fútbol de la gente. La FIFA se ha distinguido, pues, por tener una cúpula de dirigentes sumamente corruptos. Recordemos que se encontraba, por ejemplo, Chuck Grazer o Sepp Blatter o Michel Platini, que tuvieron casos de corrupción, que fueron acusados como corruptos en esta elección del Mundial de Qatar. Y te quería preguntar un poco sobre la cuestión de Qatar, por qué queda como sede del Mundial de Fútbol y si hay implicaciones políticas y económicas para esta designación, al margen o dentro del caso de corrupción también. Sí, es obvio que hay implicaciones económicas y políticas directas, digamos. El caso de que Qatar sea una potencia a nivel gasífero y a nivel petróleo, no solamente la convierte en un condicionante absoluto, además del dinero que pusieron, digamos, los jeques qataríes, sino que además permite digamos, que Qatar tenga un auge en el Golfo Pérsico donde de alguna manera va a crecer como país, va a ser mucho más publicitario y es el primer mundial de fútbol en un país árabe.
Yo creo que el condicionamiento político del fútbol a la política, a los negocios, es absoluto. Y me da la sensación, esto lo hemos comprobado muchísimas veces, que cuando el fútbol está sometido a los negocios, el que gana es el negocio, no el fútbol. Entonces ahí empezamos con otro problema, que son los partidos arreglados, los partidos donde los países más importantes o las potencias futbolísticas sabemos que tienen un contrato muy importante con las televisoras y que tengan que llegar a instancias finales. Es decir, no es negocio que Senegal, que Croacia, que el mismo Qatar lleguen a instancias finales. Es mucho más negocio que las potencias futbolísticas lo hagan, pero no estoy, digamos, poniendo las manos en el fuego por nadie ni adelantando nada. Pero digamos que el germen, el huevo en la serpiente, la sospecha está instalada. Lamentablemente el fútbol ha perdido mucha credibilidad, consecuencia de lo mismo, que dejó de ser el juego, el noble deporte, lo sigue siendo para mí, ¿no? Lo Sí, sigue sí. siendo porque es un juego hermoso, es un deporte hermoso, y qué mejor puede tener un niño, ¿sí? Que estar jugando a la pelota, como decimos allá, o estar jugando al fútbol con sus amigos, ¿no? Es un deporte solidario, además, no es un deporte individualista, pero lamentablemente el negocio se ha apoderado del fútbol. Y en este caso, el matrimonio que hace la FIFA con la televisión, sobre todo a partir de 1982 en el Mundial de España, ha sido sumamente peligroso. Sí, quiero pasar contigo, Avento Faril. Eh, Pensando un poco en esta relación entre la política y el fútbol, ¿por qué ves a Qatar como un mundial elegido en este momento? Bueno, yo creo que la relación es más profunda e incluso es más compleja que simplemente criticar el Mundial de Qatar. Yo coincido en que evidentemente el Mundial de Qatar está arreglado, que está arreglado para que el fútbol funcione como negocio. El fútbol se ha vuelto un monopolio como prácticamente todo en este mundo. Y lo único que revela es la estructura que está detrás de todo eso. Nosotros hay que entender que el fútbol es parte de una superestructura en la que se reflejan las relaciones que están debajo, la situación real de los trabajadores, una situación en la que es sumamente evidente que no tienen propiedad absolutamente de nada, como antes lo tuvieron, por ejemplo, con el fútbol. El fútbol, a pesar de que surge en Inglaterra y surge de las clases acomodadas inglesas, poco a poco se fue apropiando el pueblo de él hasta hacerlo una forma de convivencia después del trabajo, era una forma de relacionarse entre los obreros y entre los trabajadores, pero les quitaron, les arrebataron esta condición, esta fuga que tenían del trabajo, que tenían del sufrimiento, y se fue monopolizando, se fue haciendo un negocio. Todavía los mismos dirigentes del fútbol fueron suficientemente claros al respecto y yo recuerdo al presidente, bueno, recuerdo porque es histórico lo que llegó a decir el presidente de la FIFA, Havelange, cuando dijo que he venido a vender un producto llamado fútbol, es decir, se acabó el fútbol como una forma de recreación, como una forma de convivencia. Ahora el fútbol es un negocio y está en venta. Y lo quiero relacionar, digo que Qatar es solamente un momento más de este proceso de monopolización, de apropiación del fútbol por parte de la industria y del capital financiero. Lo quiero también comparar con los eventos que han precedido a este mundial. No olvidemos que ahorita estamos atravesando todavía un conflicto internacional que a todo mundo le ha llamado la atención por sus condiciones, sus características y su impacto sociopolítico, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué sucedió cuando comenzó la guerra? Todo mundo empezó a censurar a Rusia. El fútbol en particular se ensañó expulsando a Rusia de todas las posibles participaciones, incluido el Mundial. Naturalmente era político el asunto, naturalmente era una necesidad de aquellos que controlan no solo el fútbol, sino controlan varias de las estructuras económicas, políticas y sociales de poder que existen ahora. Rusia fue expulsado del fútbol como fue expulsado de los demás deportes. La FIFA, como las demás organizaciones, fueron suficientemente críticas con el papel de Rusia y apoyaron la guerra a favor de Ucrania. Ahora,
Digo esto porque es un momento político también importante dentro del fútbol y en Qatar estamos observando lo mismo. Qatar es, como decía el participante anterior ahorita, Qatar es el reflejo más claro, más contundente de esta apropiación del fútbol por parte de varios entes políticos y sobre todo económicos. Pero si excavamos un poco más profundo, nos vamos a dar cuenta que no es solo Qatar, es toda una organización de mafiosos que controlan este aparato económico, porque eso es, se ha convertido en un instrumento económico y de muchas otras características, comercial, etcétera, etcétera. Pero ahí aparecen implicados, por ejemplo, Sarkozy, aparecen implicados varios grupos dentro de la política deportiva inglesa. Los grupos que ahora critican muchos de los equipos ingleses o muchos de los dueños de los equipos ingleses son dueños también propietarios de equipos en Inglaterra, de los equipos más grandes y más poderosos, los que están también participando en este Mundial de Qatar. Yo recuerdo, por ejemplo, las declaraciones de Pepe Guardiola, que es ahora aparentemente el inventor del nuevo fútbol, cuando decía es que hay que expulsar al presidente, al dueño del Chelsea porque es ruso y deben pensar antes en qué se están metiendo. Bueno, él es el director técnico de uno de los equipos que está implicados ahorita en este momento en la organización del Mundial de Qatar. Es decir, lo que nosotros observamos en todo momento son manifestaciones políticas de lo que han hecho con el fútbol y son pocos los que se atreven a defender desde abajo, los que disfrutan el juego, los que añoran esa etapa donde en efecto el deporte le pertenecía al pueblo, le pertenecía a la gente antes de que se le arrebataran y se volviera simplemente en un consumidor. Ahora aquellos que practicaban, que gozaban, que disfrutaban con este deporte, lo consumen como todo lo demás, ya no son creadores, lo único que crean son mercancías y no pueden consumirlas, ni siquiera esas. Hemos creado una forma de asimilar todas las creaciones sociales, populares, en las que ya no participamos en su construcción, sino simplemente las consumimos, como ahora va a pasar con el Mundial de Fútbol, que en esencia ya no es un mundial de la gente, sino es simplemente un show televisivo. Sí, creo que no es para nada, para nada en cierto sentido apresurado llamar mafiosos a los representantes del Comité Ejecutivo de la FIFA, entendiendo, por ejemplo, que los gerifaltes del fútbol como Chuck Blazer, como Julio Grondona o como también Sepp Blatter, fueron acusados de corrupción y con casos de vínculos con grupos de criminales organizados. Ovidio, te quería preguntar a ti, ¿por qué Qatar? ¿Qué observas en este fenómeno como parte fundamental para explicar la candidatura y la sede de Qatar como mundial en el 2022? Hola Aquiles, hola Carlos, hola Ben. Me parece que la pregunta es muy acertada. Creo que refleja o cómo podemos nosotros ver la asignación de la candidatura de Qatar. La FIFA hace la elección o hizo esta elección en 2010 y en la elección de 2010 eligió dos comités, eligió dos mundiales, eligió el Mundial de Rusia y eligió el Mundial de Qatar. Y es una cosa inédita, nunca había hecho algo así. Es la primera vez que en una elección se eligen los dos mundiales y es sabido, todo el mundo en la prensa salió, como dijo Carlos acertadamente, 16 de los 24 dirigentes del comité ejecutivo en ese momento están investigados por el FBI, sancionados algunos de ellos, pero antes de que eligieran ya dos estaban sancionados, dos miembros de ese comité ejecutivo de la FIFA. Y es sabido cuando se elige el Mundial de Rusia y de Qatar, al siguiente año, yo creo que ustedes lo deben de saber, se compra el PSG, se compra al equipo más importante de fútbol en Francia y se sabe que hubo negociaciones con los emires cataríes
y Platini, Sarkozy, de los por los cuales estaban o están sancionados también Blatter y Platini. Eh, Creo que es importante que nosotros lo digamos porque de acuerdo a la idea que Aben y Carlos manejan, nos podemos dar cuenta que ha dejado de ser un deporte, que el mundial en realidad no es es una justa deportiva, no es una justa deportiva, es una justa en la que son mercancías las que se van a vender, son playeras, son estadios, son entradas, son todo menos fútbol, ¿no? Y lo demuestra también que, como decía Carlos, sin razón cambiaron cuando quisieron ellos de fecha el mundial que estaba ya programado para una fecha. Dijeron, no conviene esta fecha, lo cambiamos y vamos a jugar el mundial en otra fecha cuando se pueda vender mejor. Y es claro, es la idea del mundial, es la idea del mundo, no solamente del fútbol, es la idea en el mundo, como dice Carlos en su libro bien titulado Fútbol y Neoliberalismo. Esa es la idea del neoliberalismo, convertir al fútbol en un producto que se pueda vender en todo el mundo. Creo que hicieron un punto muy importante que no quiero que se pase por alto, que es precisamente la situación de los jugadores, que muchas veces es soslayada, es dejada de lado, pero ahora en plena temporada están los jugadores de los clubes en plena temporada, interrumpiendo la temporada para ir a jugar a Qatar durante un mes en una temporada regular donde las lesiones pueden significar incluso truncar una carrera deportiva exitosa, una carrera deportiva, un proyecto de vida por parte de los jugadores. Y creo que eso también desvela la rapacidad del neoliberalismo, la rapacidad del capitalismo para absorber todo lo que puede de la sociedad y de sus componentes, ¿no? Quería pasar este segundo bloque y quizá con ese terminar porque se nos ha extendido un poco. Y te quería preguntar, Carlos, ya dejando un poco de lado el tema de Qatar, que creo que se ha tratado extensivamente, te quería preguntar, ¿en qué medida el fútbol se ha visto intervenido o se ha visto desmejorado o se ha visto lastrado por el neoliberalismo? Yo creo que una de las principales prendas que tiene el capitalismo salvaje, cuya expresión en este momento por parte de la clase política es llamarse neoliberal, es el fútbol, porque el fútbol no solo representa un gran negocio, representa una de las más importantes, digamos, prebendas del dios mercado. Y me da la sensación, espero equivocarme, pero me parece que no, que a corto plazo esto va a ir increciendo, porque ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que un país declarado homofóbico, racista, con costumbres que sí, hay que respetar, es cierto, pero digamos que no creo que respeten mucho algunas costumbres occidentales, ¿sí? Que se va a ver en los próximos días. Y por más que los periodistas hagan un esfuerzo tremendo, porque así lo demandan sus canales televisivos, el mostrar a Qatar como una potencia, como un país donde se ganan $120.000 por año, tengamos en cuenta que siempre los que ganan y siempre los que están en zona de confort son una tremenda minoría, que la inmensa mayoría no vive así, porque la inmensa mayoría de Qatar no la componen los cataríes, la componen los migrantes, y los migrantes están prácticamente secuestrados y viviendo en condiciones totalmente hacinadas. Ya hay reclamos de la OIT, por fin, la Organización Internacional del Trabajo, además de los reclamos por derechos humanos de Amnistía y, y Watch Right. A mí me da la sensación que en este momento se está tolerando un exceso de un país que viola los derechos humanos, porque es un país nuevo, es un país que existe desde 1971, pero viejo en cuanto a vicios, en cuanto a ese capitalismo rapaz, en cuanto a apoderarse del disfrute, como decía el compañero, de un deporte que le pertenece al pueblo,
de un deporte que le pertenece a la clase obrera, de un deporte que es de los niños, de un deporte que nos ha permitido a muchos de nosotros vivir una infancia y una adolescencia con una absoluta felicidad y con algo muy barato. Era juntar una pelota de fútbol, un grupo de amigos y agarrar un terreno baldío donde disfrutábamos, y no es casual que la infancia y la adolescencia son recuerdos imborrables, como decía Cortázar. En definitiva, la patria es la infancia. Y en este caso, yo he escrito mucho al respecto, pero creo que lo de Qatar lamentablemente va a ser un paso más en esto, porque como decía el compañero hace un rato, si tenemos una guerra entre Rusia y Ucrania y se impide a Rusia asistir al campeonato del mundo, a lo cual se plegaron todas las confederaciones de fútbol, me pregunto por qué no se permitió al Chile de Pinochet participar en ese Mundial de 1974, que por cierto calificaron gracias a una parodia circense que era el gol de Carlos Caselli ante un equipo soviético que estaba ausente en la cancha. ¿Sí? Porque no se presentó la Unión Soviética en protesta por la dictadura de Pinochet, pero jamás pusieron un obstáculo en no permitir la participación del Chile de Pinochet en el Mundial, como tampoco lo hicieron 4 años más tarde en un país como Argentina, donde no solo se violaban los derechos humanos, sino que a 200 metros del escenario de la final, el estadio de River Plate, se torturaba brutalmente a compañeros que posteriormente fueron desaparecidos en la peor dictadura militar argentina. Entonces, esto tiene no solamente doble vara, sino que la vista gorda que hacen estos corruptos, digamos, es la misma de siempre. Es favorecer a los poderosos, llegar al negocio entre ellos, mientras tanto, los contratos de televisión y los contratos con las empresas contaminantes como la Coca-Cola y otras empresas que van a participar, obviamente, en la publicidad estática y televisiva de este mundial, hace que ellos ganen mucho dinero y en definitiva los futbolistas también son una comparsa de este triste espectáculo. No niego el fútbol como deporte. En lo personal soy un apasionado del fútbol y soy un apasionado de mi club de fútbol de la Argentina también. Pero creo que esto es lamentablemente una prueba más de la rapacidad del capitalismo salvaje. Sí, quería también preguntarte a ti, Abentofail, eh, mencionabas anteriormente, y Ovidio también hace una mención sobre la creciente influencia del capital árabe, del capital oriental, en los clubes de fútbol de la élite europea. Veamos, por ejemplo, el Manchester City, veamos, por ejemplo, el caso del Paris Saint-Germain, veamos, por ejemplo, la reciente compra de la franquicia del Newcastle United por dinero saudí, de Arabia Saudita. ¿En qué medida la propiedad privada de los equipos de fútbol ha modificado el escenario del fútbol? ¿En qué medida afecta o ha afectado al fútbol esta apropiación de los grandes consorcios o conglomerados financieros? Bueno, yo creo que no es solamente lo que estamos viendo ahorita. Realmente, como decía Carlos, lo que vemos ahorita tal vez es algo ya demasiado cínico, ya es el dominio absoluto, rapaz, evidente del capital sobre el fútbol, como lo tiene sobre el arte, como lo tiene sobre la cultura, como lo tiene sobre la educación, como lo tiene sobre la historia. Vemos simplemente cómo se reproduce, cómo se desarrolla este monopolio y cómo está llegando ya a un dominio feroz, absoluto, en el que son muy pocos los grupos de resistencia que se observan para defender a la humanidad entera de esto, porque el fútbol solo es un reflejo más, insisto, de una estructura decadente. Ahora, yo no solamente planteo el problema de Qatar, lo que quiero también demostrar es que esto ha venido ha sido antecedido por otras formas que no, a las que no se les pusieron freno. Y vemos, por ejemplo, que hay equipos como la Juventus, que le pertenecen a un consorcio empresarial,
que hay equipos como el PSV que le pertenecen también a un consorcio empresarial, que hay equipos, la mayoría de los equipos, ahora el Newcastle, que ha sido recientemente comprado también por este grupo catarí, bueno, por un grupo árabe, varios equipos en los que ya aparece un dueño todopoderoso, pero que realmente solo reflejan algo que venía sucediendo desde antes. Cuando nacen los clubes de fútbol, muchos de ellos nacen dentro de la fábrica y nacen creados por los propios obreros. En algún momento los obreros empezaron a seleccionar a los trabajadores mejor capacitados para el juego y les pagaban de sus propios sueldos porque competían contra equipos poderosos, ricos, que llegaban incluso a la cancha frescos mientras los obreros llegaban cansados y agotados. Ahora, el problema de fondo, el problema de raíz es que este proceso de posesión, de control del fútbol, le ha arrebatado a todas estas clases trabajadoras la posibilidad no solo de organizarse, sino también de disfrutar, también de participar en una convivencia fuera de la fábrica, una convivencia donde pudieran olvidar esta enajenación que les da la máquina, aunque ahora se las da cualquier otro tipo de forma enajenante, porque el capitalismo es muy ducho en eso. De tal manera que la crítica que creo que en la que coincidimos todos, Carlos, Ovidio, incluso tú mismo, Aquiles, es que el capitalismo se ha apoderado de cada faceta de la vida social, de cada faceta de la vida individual. Y lo que antes era un momento de desarrollo, un momento de participación colectiva, un momento de convivencia entre los trabajadores, ahora se ha vuelto simple y llanamente una mercancía más que vender. Y se va a vender en Qatar y se va a seguir vendiendo. Y a pesar de eso, yo creo que hay formas de resistir. Yo creo que hay maneras de resistir. Y no solamente es llevándole el deporte al pueblo, sino también quitándole este elemento enajenante, porque hemos visto cómo se han creado, por ejemplo, aberraciones como las barras ultras que representan al lumpenproletariado, una parte ya enajenada del fútbol. Pero por otro lado también es cierto que muchos van al estadio a descargar toda la frustración que traen de la vida cotidiana. Y esa frustración la descargan de maneras obviamente violentas. Todo esto no es producto de la particularidad, de la posición individual de cada uno de los aficionados, no es producto de su locura individual, es producto de una locura colectiva. Y atribuir a las barras de fútbol, a los que, por ejemplo, en México hicieron hace algunos meses un desastre catastrófico, esta culpa sería parcialmente incorrecto, por decirlo de alguna manera. Es como dice Eduardo Galeano, atribuirle las lágrimas al pañuelo. No es por esa razón por la que se haya desenfrenado el pueblo y se haya enajenado el fútbol. Yo no coincido con algunos intelectuales como Borges, por ejemplo, que llaman al fútbol una forma de idiotizar. No, yo creo que la forma de idiotizar la da el capital. Lo que ha cambiado al fútbol es el sistema capitalista, particularmente neoliberalista e imperialista en el que vivimos, porque en esencia el fútbol es del pueblo y debe regresar al pueblo, pero para eso hay que empezar a reestructurar el sistema en el que se está reflejando ya la degradación de una sociedad que, pues yo espero, de alguna manera esto sirve, que ayude a la gente a despertar, a ver, a participar. Y no solo a la gente, yo creo que los futbolistas también juegan un papel importante. Es cierto que ahora en el tablero de ajedrez, la diferencia entre un futbolista es que unos son peones de madera y otros son peones de marfil. Pero recordemos el ejemplo de Maradona. Maradona participaba y entendía que su posición era una posición política y que por lo tanto el lugar en el que estaba lo obligaba a tomar una posición de clase. O estoy con los que enajenan, con los que destruyen el fútbol, o estoy con el pueblo del que yo vengo y al que quiero regresar este hermoso deporte. Yo creo que se puede y que de alguna manera habrá que concientizar a todos los que se puedan para participar en esto. Y los futbolistas no quedan fuera de este grupo, aunque lamentablemente yo no creo que podamos llegar a ellos, pero la diferencia, por ejemplo, entre el papel de Messi siendo el delantero del PSG, del equipo del que hablaba ahorita Ovidio, recién adquirido, etcétera, etcétera, y el papel de Maradona siendo el representante del Nápoles, el equipo del pueblo, el equipo proletario, que decidió sacrificar la ganancia por regresarle el espíritu, el alma a este hermoso deporte, creo que contó mucho y por eso es para los argentinos, pero también para todos los amantes del fútbol y para todos los hijos del pueblo,
es un representante de lo que nosotros esperamos que se haga dentro de las canchas, ¿no? Nada más. Sí, y también con perdón de Carlos, quería también decir un poco que Maradona no es argentino, sino es de todos los que queremos este deporte tan bonito. Lo que pasa es que no es casualidad que desde que murió Maradona no hay nadie que asuma esa bandera, ¿no? Que es la bandera de los jugadores de fútbol, que es la bandera de un sindicato, que es la bandera de los más vulnerables, porque los jugadores de fútbol, en definitiva, la mayoría son desclasados, es cierto, pero los que llegan son una porción mínima, ¿sí? Entonces, Maradona representaba a la inmensa mayoría de los chicos y los jóvenes que quedaron frustrados por no llegar a primera división, precisamente por estos negocios y por esta corrupción de la cual no se salva ningún país, desgraciadamente. Sí, para terminar, quería preguntarte, Ovidio, algo que Abentofail acaba de abrir y generalmente y sobre todo también dentro de los espacios de la izquierda universitaria se ha denostado, o la izquierda militante incluso, ha denostado el fútbol como convirtiéndolo en el vehículo perfecto de dominio de los poderosos sobre los trabajadores. Incluso Terry Eagleton decía que el fútbol era ese gran amigo del capitalismo. ¿Es cierto eso? ¿Es el fútbol una cortina de humo para domesticar la inconformidad y mantener a la gente distraída mientras el dominio y la explotación sucede? ¿O podemos interpretar el fútbol como de una manera distinta? Yo quisiera, antes de contestar esa pregunta, abordar rápidamente un tema que a mí también me parece muy importante, que yo creo que hemos dejado de lado. El asunto de Qatar, el asunto del dinero catarí, del dinero árabe, a mí me parece que es muy importante que pongamos también en relevancia que las asociaciones americanas están entrando también, o han entrado desde hace mucho tiempo, al negocio del deporte. Y que ha pasado en muchos lados que lo que les molesta en realidad al capital, lo que le molesta en realidad a Estados Unidos es que los cataríes ahora entren con su dinero, ¿no? Pero desde antes, el Liverpool es un equipo que tiene dinero gringo y muchos otros más, y en realidad de eso no hablamos. De eso no se habla porque está prohibido hablar de eso. Hay que hablar de los árabes, hay que hablar de ellos porque ellos son malos, porque ellos hay que ir a liberarlos, porque miren cómo viven. A mí me parece que es una postura también muy parcial que solo hablemos del dinero de los cataríes o de los árabes, ¿no? También hay que hablar del dinero de los gringos, que en realidad ellos son los que han llevado esto. Han querido incluso, no sé si lo vieron, pero la Champions pasada, la final de la Champions pasada, y yo quiero con esto contestar tu pregunta, Aquiles, quisieron hacer un Super Bowl, quisieron hacerle exactamente como le hacen en su país, porque ellos creen que es la única forma de que nosotros podamos disfrutar nuestro deporte, de que nosotros podamos ver la televisión y a fuerza tienen que poner ahí a artistas gringos y hacer comerciales de los americanos y todos los demás, como bien dicen Carlos y Aventofail, tenemos que sentarnos a disfrutar eso. A todos los que somos apasionados del fútbol y que nos encanta ver el fútbol, en realidad tenemos que asumir la forma de ver el fútbol porque es la forma en la que ellos nos lo pasan. Porque el Real Madrid ahora tiene muchos millones invertidos de Estados Unidos, porque el nuevo acuerdo con Barcelona de Goldman Sachs con Spotify es de millones de pesos que tiene ahora el Barcelona también como un equipo muy poderoso, ¿no? Yo creo que el capital ha encontrado las formas de adormecernos por todos lados, que han sido expertos en que lo que le guste a la gente se lo podemos dar. Esto es lo que tienes que comprar y solo lo puedes comprar de esta forma. Y como decía Bentofail, me parece que, y también Carlos, que recordar a algunos futbolistas políticos, no solamente como Maradona, también algunos otros como Sócrates, en realidad creo que nos da por lo menos la posibilidad de saber que un fútbol diferente puede hacerse, que el fútbol del pueblo puede regresar al pueblo y que es necesario porque nos han quitado todo, nos han quitado hasta la forma de cómo ver el fútbol y de cómo jugarlo. Y yo creo que esa es la rebelión que debemos de hacer en todo momento, que debemos de alzar un grito de protesta contra todo eso,
contra todas las formas de enajenación que quieran hacer de la gente. Sí, para terminar, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quizá podríamos estar hablando aquí otras 2 horas de fútbol, porque es un tema sumamente importante, interesante. Quería cerrar diciendo un poco esta idea de Terry Eagleton cuando él hablaba de que las sociedades modernas niegan a los individuos la experiencia de la solidaridad, por ejemplo. Esa experiencia la proporciona el fútbol hasta un extremo del delirio colectivo, decía Terry Eagleton. El fútbol ofrece a sus seguidores belleza, ofrece conflicto, ofrece drama y tragedia, incluso esos elementos esenciales de la solidaridad colectiva. Y sin embargo, el fútbol no es necesariamente aliado de la clase dominante. El fútbol no opaca la comprensión de las relaciones sociales, estructurales, y tampoco impide la comprensión del carácter de las relaciones materiales. El fútbol también puede ser un deporte practicado por el pueblo, para el pueblo que al fin y al cabo, pues de ahí nació, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por haber aceptado venir. Gracias a Bentofail, gracias Ovidio. Esto ha sido todo. Gracias a los que nos siguen en la transmisión. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.